Esperando a que terminen de conectarse todos mientras voy acomodando. Bien, ¿cómo les ha ido, jóvenes? Hemos desarrollado las tareas. ¿Qué me cuentan? ¿Vamos avanzando o nada? A ver, voy a ver. Para el 21. Ok, según lo que veo acá, estamos
Estamos cortos todavía, ¿no? Falta todavía que algunos se apliquen un poco más, pero ya están respondiendo. Bien, jóvenes, la idea es ir trabajando, ya les he dicho, sobre, sobre estos temas, porque si no, no vamos a ir avanzando y se van a ir quedando. Ustedes son varios. A ver, este grupo, ¿de cuánto estamos hablando ahorita? Sí, mi persona 24, pero son 61, creo, ¿no? Algo por ahí, vi en la lista. Bien, vamos a seguir avanzando, jóvenes. La idea es ir, como les dije, desarrollando estas unidades y resolviendo los problemas e ir avanzando, ¿no? A ver, ¿quién quiere mostrarme su código? ¿Cómo lo han ido resolviendo? Teníamos, por lo menos para esta, una tarea y para la siguiente hay otra, ¿no? Y la dejamos para que ustedes vayan implementándola. ¿Quién las tiene ya terminadas? ¿Quién las quiere mostrar para que hablemos un poquito, ¿no? Y discutamos sobre el código. Así vamos a ir aprendiendo. Vamos, Richard, Sebastián, ¿ya? Vamos, mostremos, porfa. Vamos, Sebastián, muestre. La idea, ya les dije, ir aprendiendo, ¿no? Cada día vamos a ir discutiendo y así vamos a ir aprendiendo un poco más. Esperemos mientras Sebastián muestra. Ahora sí, ya se ve. Tu audio, Sebastián, no se escucha. Ahora, Ahora sí. Fuerte y claro. eh, le explico más o menos qué hice. Ya, a ver, vamos. Me leí unos cuantos libros de Python, de programación orientada a objetos, y Ya. ya pude etiquetar cada cosa que hace, digamos. Ujú, Aquí creo el constructor, los atributos, y también he aprendido las terminologías de Python, que es, por ejemplo, para proteger un atributo, para que ujú. sepa que está protegido o encapsularlo, se pone el guión bajo, digamos, Exactamente. para diferenciar por esto. Ujú. También el método self, que es para mantener su propio estado y comportamiento, digamos, que esa parte era un poco complicada de entender. Ya. También pude aplicar las propiedades y los setters. Ujú, Por ejemplo, aquí está el get y aquí está el set, digamos. También pude hacer esto, que es el instance, ujú. que determina si es un objeto y después de la coma verifica qué tipo de dato es. Eso también he podido hacer. Ya. También había hecho del strip, Ujú. verifica si está, ¿cómo se llama? Si es una cadena de texto, un string, y si no, devuelve vacío o devuelve false, dependiendo en qué se use. Por ejemplo, aquí devuelve false o true, digamos, dependiendo si es una cadena de texto, digamos. Ujú. Y esto es Ya para no es evitar, solamente para eso, pero ya. Vamos. Sigamos. Después ya te explico más. ya, Meta. esto es para evitar que se rompa el programa, digamos. Ujú. Da un mensaje de error, digamos, Lanzamiento de una sección se llama. una Vamos. sección, una sección. Y ya he hecho también con el modelo, lo mismo he hecho, para todo. Solo le he Ya. cambiado, digamos, ya que ¿Esta casi qué todas clase tienen es? cadena. ¿Qué clase es esa? ¿Qué clase? ¿Está? ¿Qué dice? Ah, ¿Modelo? solamente es programación orientada a objetos. Ya, Sí, vamos. eso es lo básico, digamos. He hecho Ya. para color, Ujú. la velocidad igual le he puesto eso, y acá está encender. Ujú. He hecho if en, ¿qué se llama esto? If, cuando lo pones así. ¿Cuál? Cuando pones un if dentro de otro if, dentro de otro if, son if, Y anidados. if anidados. He puesto if anidados también. Ujú. Con el encendido le he puesto si es true o false, para que compruebe, ¿no? Y mando un mensaje según Sí. dependiendo qué es lo que falta, digamos. Bienísimo.
Y aquí ya, por ejemplo, aquí uso lo que le digo del guión bajo, digamos, para llamar en sí a esta parte de acá, digamos, que es al objeto, digamos. Ya no, Exactamente. así no hay chipadera, digamos. Es para que sea más ordenado. Eso es lo que Ya. leí que decía. Sí, sí. Para eso es Y los estilos de código, ¿no? Para ordenar claro, el código, ya hemos dicho. ¿Ya? aquí está el estado, que es de encendido. El estado va Ujú. a imprimir dependiendo de está encendido o está apagado, digamos, o a qué velocidad va. Ya. Tengo el kilometraje, que siempre inicia en cero. Y aquí he hecho lo mismo que en la instancia, que verifica si es entero o float. Acepta los Offload. dos términos, Ya. claro. Y que tiene que ser mayor o igual a cero. Esto también, esto ya lo vimos en Ujú. intro, digamos. Después, más abajo he hecho más propiedades que son... Esto de llenar tanque, por ejemplo, es para modificar, digamos. Ya Ujú. usando programación orientada a objetos, digamos que es usando el set, creo. El set, sí, el set. Ya. Y aquí se usa el set para llenar el tanque, digamos. Ya. Para inflar también, aquí también se modifica el set y manda un mensaje. Y en caso Listo. de que sea válido, entonces ya dice que está fuera de rango, digamos. O sea, manda un mensaje nomás. Ujú. Esta que es el STR, por lo que sé, es para imprimir propiedades del objeto. Y se Ujú. había sabido usar harto en los libros. Es como una función especial, digamos, como la del init, ¿no? Exactamente. Y puedes retornar toda una cadena. Es la función toString, que se Tu llama, ¿no? string, Devolver un string claro. o convertir a. ¿Ya? Y a esto lo uso ya para como el estado. Así, esto solo tienes que instanciar el objeto, digamos, ¿no? El objeto en sí, y ya te lo Ujú. imprime. Te lo imprime esto. Exactamente. Viajar, he puesto la distancia, que es una variable integer. Tiene que verificar si está encendido, que el combustible y la presión del neumático sean claras. Aquí el kilometraje aumenta según la distancia, porque, bueno, es un auto, digamos, ¿no? Y Ujú. aquí le resta la cantidad de combustible, dependiendo de la distancia multiplicada por 0,1. Ya. Aquí defino la velocidad y aquí imprimo la velocidad. Y aquí verifica si hay algún error, digamos. También puse la opción pinchar neumático. Y al pinchar el neumático, el auto ya no puede viajar. Eso lo puse acá. O sea, por eso está aquí donde está presión del neumático. Ujú. Y aquí Ah, ya modifico el objeto en sí, el atributo, digamos. Aquí lo modifico el atributo y ya invalida el viajar. Te sale esto ujú. que está sin combustible y ahí me olvidé poner que también... Está sin Claro. presión. Ahí está, mire, capaz me ayuda. Ujú. Ya está. Ya. Listo. Y eso nomás. ¿Está bien? Excelente, esa es la idea, ¿no, jóvenes? Vamos, igual que Sebastián, acostumbrándonos a, yo ya les dije, ¿no? El aprendizaje, jóvenes, lo hacen ustedes. Yo solamente estoy aquí para sugerir varias cosas, ¿no? Veamos, hasta ahí, excelente la programación del objeto. Ya habíamos visto los métodos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos, los atributos, getter y setter? Excelente. Y de la parte conjunto, ¿qué hiciste? Ya eso, ya morí ahí nomás. Ahí nomás. Ya, hasta El ahí. Bien. conjunto, estaba viéndolo hoy nomás. Ya. Dediquémosle esa parte. Hoy vamos a ver, la anterior vez vimos conjunto, hoy vamos a ver un poco polinomios, ¿ya? Para ir avanzando. ¿Alguien más? Richard, Yo que quiero mostrar para meta. salvar algunas dudas. Vamos, vamos. Voy. Ya. La hice las dos que pedí en el reto, la de estático y la de dinámico. Ya, Aquí tengo la de estático que trabaja con... Lo único que hice al cambio que usted tenía en el Google Colab ya. es que le saqué los métodos de agregar y de eliminar para que no se pueda mover la dimensión Ya, del vector. del vector, exactamente. Ya, Y eso quería ver si eso estaba bien, no está bien. por lo que eso fue sugerencia de la IA, por Sí, eso es sí, que lo está hice así. bien. Porque es estático Entonces, y se supone que no deberías poder variar, ¿no? claro, La cantidad del arreglo, digamos, ¿no? ¿Está bien? exactamente. Entonces trabajé en base a lo que usted hizo, me Ujú. funciona, me corre, me está yendo bien, trabaja Sí, con todos sí. los métodos y en la parte dinámica es lo mismo, trabajando de la manera dinámica, solamente que aumentando los procedimientos agregar y eliminar para que sí se pueda. Exactamente, eh, modificar la cantidad Exactamente. de Ahora, elementos.
En lo que yo tengo duda aquí en la parte de del persistente, Ujú. en la parte del manejo de archivos, que justamente aquí estaba probando y me dio estos errores. Ya. Lo corrí una vez, me corrió bien. Aquí tengo los resultados. Estaba Ujú. haciendo prueba. Aquí. Tengo los resultados aquí. Lo quise volver a correr y ya me daba este tipo de error y no, eso es lo que no estoy entendiendo por qué. A ver qué dice el error. A ver, ¿dónde está? Dice en la línea 77, dice el conjunto persistente, conjunto.dat es el archivo, pero ¿qué dice el error? Repeat load file. A ver. ¿Te fijaste si ese archivo está en Están, ese directorio? los creó, pero no los ha guardado. Como estoy trabajando en el CodeSpace, no los he Ujú, guardado. Justamente aquí le pregunté y me dice que no los tengo guardados. Aquí. ujú. ¿Los tengo que guardar? Claro, Ah, ya. él lo guarda eso. Es por eso que te está dando ese error, Ya, porque no una lo vez, puede recuperar. ok, los guardo y ya voy a poder manipularlo el archivo. Exactamente. No se olviden que un archivo no es más que un archivo, digamos, un elemento que está guardado dentro del disco. En Claro, alguna unidad, ahí vos le estás diciendo que te lo guarde dentro de mi de donde CodeSpace. estás manejando el código, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, es por eso. Ah, Ya, ya. entonces corregí eso porque eso te está diciendo. Ese Ya, ya. punto .dat generalmente es el archivo tipado, ¿no? Que Ujú. maneja Python. Ya, ya. Pero excelente, esa es la idea, digamos, ¿no? Esa es la idea, Listo, ingeniero. manejarlo de esa manera. Bienísimo. Qué bien. Fíjense, lo que yo quiero ahí, jóvenes, y que vamos entendiendo ya lo que ha hecho ahí Sebastián y Richard, es que entendamos la conceptualización, porque si no lo entendemos, vamos a hacer cualquier cosa y no nos vamos a acostumbrar a manejar la verdadera dimensión del desarrollar algo, ¿no? Fíjense que ahí ha mirado el código, ahí Richard, y se ha dado cuenta que es correcta su apreciación, digamos, ¿no? Yo no sé, no me he fijado en los ejemplos. Sí, por ahí me equivoqué al ir copiando los elementos. Sí, los métodos agregar, es por eso, y eliminar forman parte de un método dinámico, ¿no? Forman parte de un método dinámico. Ese método dinámico es el que me ayuda a agregar elementos a una estructura. A ver, lo vamos a terminar de explicar porque parece que esos conceptos todavía no están bien claros. ¿Ya? Vamos a darle otro tiempito más. Como le dije, yo me voy a detener en estas partes, pero ya más adelante vamos a ir corriendo un poco más, ¿ya? A ver, voy a ingresar. Este es este conjunto. Un ratito. Vamos a ver unos diagramas. Exacto. Simplemente para reforzar un poco eso que están teniendo problemas, ¿ya? No, a ver, no aquí en este conjunto vamos a crear otro ejemplo donde voy a trabajar con ADT. Parece que estamos con algún problema ahí en la conceptualización, ¿ya? ADT lo voy a llamar y a ver, modelos de ADT. Eso lo vamos a llamar, ¿ya? No se está viendo, Inge, lo que está. Ay, ay, ay. Ah, bringa. Cada vez me olvido. Bien. A ver, vamos a ir acá. Ok, pero no lo veo el cambio, no.
esto no lo está refrescando. Espérame. Vamos a darle a presentar otra vez. No sé por qué tengo problemas en presentar. Pero vamos a ir un rato aquí, a ver acá, vamos a presentar toda la pantalla. Vamos a darle un poquito de enfriar la temperatura. Parece que mi máquina se calienta y tiene problemas. A ver, ya salí el aire, ok. Ahora sí, ya pueden verla, ¿no? La pantalla. Por lo menos veo que sí. Ya se ve. Okay. Digo, Bien, a ver, vamos a tratar de ver primero las estructuras, ¿ya? La anterior vez vimos algunas estructuras, pero quiero verlo desde el punto de vista de estructuras dinámicas y estructuras estáticas. Y vamos a tratar de ver de una vez los ejemplos un poquito más claros. A ver, lo vamos a ver como una estructura, como una cápsula, donde en esta estructura va a tener un nombre, que esto lo vamos a llamar, ahí tenía su compañero, ¿no? Uno de los que mostró la parte de programación orientada a objetos, que viene mucho relacionado a lo que tengo acá. A esto lo vamos a llamar objetos. Parece que le falta, jóvenes, trabajar un poco con los términos de programación orientada a objetos. Espérenme un ratito. Bueno, objeto. ¿Ya? Vamos a hablar primero de un término de objetos, ¿ya? Pero lo vamos a ver de dos puntos de vista. Uno, objeto como tal, y otro lo vamos a ver de estructura como tal, ¿ya? Vamos a hablar uno como objeto y el otro lo vamos a ver como estructura. Y vamos a ver las diferencias que existen. Me ha gustado que sus compañeros se pongan a leer, lo mismo tienen que hacer todos. Por favor, si queremos aprender estructura. Y vamos a ver algunas diferencias que existen entre estos dos, que es lo que veo que les está faltando un poquito ahí entenderlo. Cuando hablamos de programación orientada a objetos y cuando hablamos de ¿cómo se llama? De estructura, vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Generalmente cuando hablamos de objeto, ya hablamos de instancia y ya hablamos de otro término que es, igual lo vamos a hacer acá, que es dinámico y estático. ¿No? Vamos a hablar de dos términos. Y esos términos, jóvenes, se los tiene que fundamentar. ¿De dónde lo estamos sacando? ¿No? Por ahí yo tengo, no sé si alguien ingresó y vio la documentación que tengo, por ahí escuché a alguien que leyó un poco sobre programación orientada a objetos, no sé si lo hizo acá. En los documentos que yo tengo, si lo ha hecho bien, diagrama, códigos, videos. ¿Y dónde están los libros? No lo tienen los libros aquí. Bien que lo he mirado, no me han dicho ustedes, ¿no? Tengo que pasarle los libros, ahí tengo bastantes libros que se los voy a subir, ¿ya? Se los voy a subir para que ustedes lo vayan mirando. Miren, no me había fijado, ahí me faltan libros. Vamos a crear aquí una carpeta, libros, para que ustedes lo tengan y ahí me van a hacer acuerdo ya para que se lo suban. Bien, sigamos. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Ok? En esos libros de programación orientada a objetos, generalmente van a encontrar toda esta terminología que estamos viendo. Hoy lo vamos a abrir desde la web y vamos a ir analizando estos tipos de datos. Y hablábamos de lo siguiente. Miren, si yo tengo un objeto acá y tengo una estructura, vamos a ver cuál es la diferencia de estos dos. Hay algunos lenguajes que permiten definir estas dos expresiones.
Vamos a venir acá y le voy a decir yo, a ver, diferencias entre objetos y estructuras, ¿no? Y vamos a ver, no sé, en Python. Cuando estamos utilizando Python, aquí vamos a ver. Miren, Python dice, los objetos son colecciones de datos y métodos, mientras que las estructuras de datos son herramientas para organizar y manipular datos. Eso está más que correcto. Y lo vamos a entender de la siguiente manera. Miren, cuando hablamos de objeto, fíjense que ya estamos hablando de colecciones, dice, ¿no? De datos y métodos. ¿Qué significa? Ya estamos hablando de atributos y métodos cuando hablamos de objetos. Y se habla de colecciones. ¿Por qué? Porque esas colecciones son manejadas en una lista, una pila, en una cola, lo cual vamos a ver más adelante, ¿no? Estas estructuras, cómo manipulan, ¿no? O esos objetos, cómo son manipulados por estas estructuras de almacenamiento o colecciones. Mientras que las estructuras como tal son herramientas para organizar y manipular datos. Fíjense, aquí habla de una definición, ¿no? Instancia de una clase, lo llamamos un objeto, la instancia de una clase, cuando yo a una clase lo instancio y le digo, no, conjunto init, estoy hablando de una instancia, estoy creando una instancia de ese objeto. ¿Qué significa crear una instancia de ese objeto? Se lo voy a explicar. Y sobre eso yo creo que ya vamos a tratar de ver un poco más claro el asunto. Generalmente cuando se analiza todo esto se lo ve como un conjunto de elementos que pertenecen a un mismo contexto, ¿se acuerdan? Aquí yo voy a tener en este conjunto elementos del mismo tipo, si lo quieren ver, o del mismo contexto. Por ejemplo, en este objeto puedo tener objetos, no sé, vamos, no, silla. Voy a tener puros objetos aquí internos de tipo silla. Vamos a ver, no sé, silla 1, lo voy a llamar. Vamos a colocar acá, silla 1. Silla 2. Silla 3. Silla 4. Suponemos. Tenemos un conjunto de sillas, ¿cierto? Cuando yo hablo de un objeto, y quiero que comiencen a entender la programación, cuando yo hablo del contexto silla, o del conjunto de sillas, estoy hablando de la clase silla, que alberga todas estas sillas, silla 1, silla 2, silla 3 y silla 4. Pero cuando agarro y saco una de estas sillas, por ejemplo, silla 1, y vengo y la coloco acá, silla 1, estoy hablando de un objeto de ese conjunto, ¿no? Lo extraigo de ese conjunto. De todas las sillas que hay, saco una de ellas y la convierto en un objeto. ¿Qué quiere decir? Una instancia de la clase, ¿no? Este objeto también se la considera, dice, como instancia de la clase, ¿cierto? Que está ahí en la teoría. En cambio, esta es organización, que luego lo vamos a ver. Bien. Si yo saco una de estas, entonces la estoy convirtiendo en un objeto. Saco de este bollo una, ella es un objeto. Y eso se llama instanciar el objeto. Cuando yo hago eso, jóvenes, ¿qué es lo que hace la programación? ¿O qué hace, digo, el lenguaje de programación? Agarra estos elementos que forman parte de este conjunto y lo lleva y le asigna un espacio de memoria. Tenía un profesor que nos decía a nosotros, que muchos lo tomaban a burla, ¿no? Cuando hablaba de la pila o el stack,
que es lo mismo, la memoria. Stack, ¿no? ¿Sí? Pila, o llamémoslo como es, ¿no? Pila en español. Cuando hablamos de una pila, hoy estamos hablando de una memoria. Y esta memoria está dividida, no me voy a entrar, me agrada mucho, pero para ustedes todavía. Yo doy también clases de sistemas operativos en otra universidad. Y me gusta hablar mucho de los términos, pero luego lo vamos a ver, ¿ya? Con ustedes. Primero, esta es una pila que está dividida en segmentos. Por eso muchos dicen, jóvenes, que para aprender a programar tenemos que saber de la arquitectura. ¿Quiénes de ustedes ya han llevado arquitectura del computador? ¿O en qué semestre se lleva? ¿Alguien sabe? Que ya no me acuerdo mucho. Estamos ¿Ensamblador? ahorita, no sé, en mi época se llamaba arquitectura del computador. En ensamblador vemos registros Ya. y se dividen en segmentos como de 8 bytes, 16 bytes y así. AX, AL, ¿eso se refiere? Sí, sí. Pero registro es otra cosa. El registro también es parte del procesador, ¿no? Pero cuando hablamos de memoria, estamos hablando de la parte de pila. Pero ya, lo mismo. Fíjense que dentro de los registros se guardan datos del programa, ¿cierto? Que es lo que están viendo ustedes, ¿no? Segmento de datos, segmento de pila, de direccionamiento y otras cosas más, ¿no? Que lo van a ver o la están viendo en compiladores. Cuando yo agarro un objeto de este tipo y lo declaro, el sistema operativo automáticamente viene acá y asigna un espacio para ese sub1, ¿no? Este espacio, como decía ese mi profesor, tiene una dirección de memoria, no sé, suponiendo, ¿cierto? Hexadecimal, que así funciona. Bien, tiene una dirección de memoria. Cuando, jóvenes, yo quiero acceder a esa variable, porque esta es una variable, ¿no? Si yo quiero acceder a esa variable, ¿qué es lo que hace el lenguaje de programación? Se viene a la memoria y obtiene los datos que están en esta dirección. Es por eso que cuando hablamos de estructuras dinámicas, hablamos de direcciones de memoria. No sé si se lo han explicado así. Direcciones de memoria. ¿Qué quiere decir? Que en este segmento de donde está el código, hay una dirección de memoria que apunta a esta variable. Y esta variable apunta a su contenido. Es decir, hay un apuntador. Es por eso que se llaman los apuntadores, ¿no? Cuando yo apunto, ¿qué significa? Ahorita lo vamos a ver. Cuando ustedes declaran una variable y dicen, lo vamos a poner aquí no como S1, sino lo vamos a poner un dato, un valor, no sé, puede ser un valor o un conjunto de valores. Yo le voy a poner un valor, ¿ya? Por el momento. Le voy a decir que S1, no sé, vale 10. Pero, lo estaba haciendo mal el ejemplo, pero aquí fíjense, llamamos a S1. Y S1 es una variable. Vamos entendiéndole. Es una variable, S1 es una variable que apunta a esta dirección de memoria, la cual me muestra este contenido. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy a este objeto, que lo puedo llamar, no sé, de cualquier modo, espérenme un momentito, acá vamos a hacer otro dato. Si yo me voy acá y digo S1, y no sé, de repente este objeto encapsulado tiene otros valores, no sé,
S1 y le digo valor, uno de sus atributos, él, ¿qué es lo que me va a devolver? 10. Me va a devolver 10, ¿cierto? Entonces, fíjense, si yo digo S1 y S1 está dentro de la memoria, me va a decir 10 vale S1. A eso se le denomina dinámico. ¿Por qué? Y no solamente por eso, que está apuntado a una, porque todas las estructuras están dentro de la memoria, porque están ejecutándose. Pero, ¿cuál es la diferencia de este? ¿Por qué es dinámico? Porque esa estructura puede crecer. ¿Qué quiere decir? Que puede tener otros elementos, ¿no? Y puede ampliar sus valores. Por ejemplo, él inició con 10, luego le ingresamos 20, luego le ingresamos, no sé, 30, y creció. Pero el inicio de su información está en esta dirección. Y a partir de ahí él empezó a crecer. A eso se le denomina dinámico. ¿Por qué? Porque amplía su volumen. No se queda con un solo valor. Es decir, que este puede crecer. Por eso que dentro de los segmentos de datos, el segmento de datos dice que puede ser la cantidad que ocupe la memoria del usuario, ¿no? De los datos. No así del sistema, porque las variables del sistema tienen su propia dimensión y esas no se pueden modificar. Pero sí las de usuario de datos, esas pueden crecer. Entonces, si yo me pongo una variable acá de un objeto, una estructura, esta estructura yo la puedo hacer crecer hasta donde yo desee. ¿Hasta qué momento? Algunos me dirán hasta que la pila se llene. Es decir, esto va a crecer hasta que ya no haya memoria. Pero ¿qué pasa en el otro caso? De estructuras que son estáticas. Estas estructuras jóvenes al momento de crearse en memoria ya vienen con un tamaño fijo. Era lo que decía ahí su compañero, ¿no? Ya viene con un tamaño fijo. ¿Qué pasaría si su compañero dice, no? Lo creé, no sé, con 3 elementos. Quiere decir que esos 3 elementos van a estar definidos y ustedes no lo van a poder modificar. Por eso decía su compañero, ¿no? Le he quitado los métodos a agregar. ¿Por qué? Porque según la teoría, una estructura estática no puede crecer más del valor que se le está asignando. Entonces ustedes dicen, una estructura estática voy a tener un vector de 10 elementos, o en este caso de 3, y solamente voy a poder ocupar 3 casillas de esos valores, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? 3 elementos que van a poder ser cargados. Si yo quiero meter un cuarto, ¿qué me va a decir? Que ya no se puede porque no existen elementos, ¿no? Para seguir agregando. En cambio, en este otro método voy a poder agregar los que yo desee. ¿Hasta cuándo? Hasta que el contenido de mi memoria alcance. En este caso solamente voy a navegar hasta el número 3. ¿Cuál es la diferencia? Esta es estática y esta es dinámica. Su crecimiento puede ampliar, en cambio la de esta no. ¿Qué otra diferencia hay? Que al accesar estos elementos, yo aquí lo estoy accesando como S1 valor, ¿no? Y aquí los voy a accesar como índice. Es la diferencia. No voy a instanciar, sino voy a decir, no sé, de repente, vector sub i. Y cuando diga vector sub i de algún valor, ¿no? Este me va a devolver ese valor
que está ahí. No sé, 1. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta que i sea igual a 3. Aquí, no. Aquí voy a estar diciéndole get, 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 hasta que esta estructura termine de vaciarse dentro de la memoria. Entonces, jóvenes, ahí estamos hablando de estructuras dinámicas y estructuras estáticas, ¿no? Una es en la instancia, la otra no, se accede de manera directa. Y aquí lo que se hace es definir esas estructuras como, a ver, vamos a ver si nos puede dar aquí Google algún ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, le voy a preguntar acá, ¿cómo defino un struct? Esto es en C, en Python, ¿ya? Para que vean, struct significa estructura, pero quiero ver en Python cómo se lo hace, ¿ya? ¿Cómo los defino? Y me dice acá, fíjense dónde están usando módulo struct, dice, ¿no? El módulo struct viene con Python por defecto, dice, ¿no? El módulo struct ofrece funciones para empaquetar y desempaquetar estructura. El módulo struct incluye un detector de errores, dice, para excepciones. Ya. Cuando hablamos de struct, estamos hablando de una estructura. Vamos a ver, le vamos a pedir un ejemplo. Ya. A ver, vamos acá. Generalmente esto ustedes lo tienen que haber visto en programación. No sé si en Pascal vieron struct, en Pascal hay struct también. No sé si lo han visto. ¿Dónde está? A ver, struct, pack, intro, pero quiero ver struct, calcular tamaño, dice forma, retorna el valor de una estructura. Quiero ver si hay algún ejemplo aquí. Pack, ¿no? Mayor a H, ¿dónde está? Quiero ver si hay un struct, pack, un pack, empaqueta, desempaqueta, no es lo mismo. No es lo mismo que en otras, acá en Python. Y la estructura, es que se lo utiliza esto para otra cosa, no es para eso. A ver, dice, interpreta bytes como paquetes binarios. No es este el ejemplo. No sé si habrá otro. Emular struct en Python. Aquí está, este es. Fíjense. Struct, igual como se define una clase, pero la definimos por la palabra struct. Struct producto, por ejemplo, un producto dice que tiene un nombre y tiene un precio. Un nombre de tipo char y un precio. ¿Ya? Y aquí vemos generalmente este tipo lo estoy viendo como para manejo de base de datos. ¿Ya? Muy parecido como se lo maneja, luego ya lo van a ver ustedes más adelante. Struct producto, crear producto, diciendo nombre, precio, struct producto, ¿no? Fíjense, aquí hay una estrella, el asterisco. Generalmente el asterisco indica puntero a una función de memoria. Producto dice de tipo puntero a un producto, ¿no? Fíjense que aquí hace la declaración del tamaño de la memoria. No los quiero confundir, pero esto es para definir cuánto es lo que va a utilizar de memoria este struct producto dentro de la RAM. Y a partir de eso, de ese valor no se puede modificar más, ¿no? Solamente va a llegar a ese tamaño si lo queremos ver. Ya, aquí fíjense, producto.nombre, lo estamos accediendo igual, producto.nombre y producto.precio, ¿no? Y retorna el producto. Pero fíjense que esta no es una clase,
Esta es una clase producto, porque esta clase producto tiene métodos y tiene atributos. En cambio, esta que decía de la clase producto, de la estructura producto, me permite organizar datos. En cambio, la otra me permite instanciar datos. Son dos cosas muy distintas. Una de manera estática y la otra de manera dinámica, aunque las dos las puedo definir de manera dinámica si la defino como punteros. Pero estáticas, ¿por qué? Porque no pueden crecer a partir de esa estructura. ¿Me entienden? De ese tamaño que ya tiene. Entonces, ahí tenemos las diferencias. Dice, cuando vimos tipo de datos abstractos en C, no sé, ahora Python, implementación, no me muestra mucho más. Por ejemplo, acá, a ver, aceite, harina, son los productos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, acá, fíjense, ¿no? Viene con el nombre y venía con el precio, ¿no? Pero fíjense, en este producto le estamos metiendo estos datos. A este producto tiene nombre y tiene precio. Entonces, fíjense, producto, nombre y precio. Producto, nombre y precio. Y se lo asignan a estas dos variables. Ahora fíjense, a ver, acá, calcular costo, vamos. Pero esta es dentro de esta otra clase, ¿no? Dentro de la clase producto, o ¿dónde está? A ver, productos. Es que recibe un conjunto de estos productos, ¿ya, no? Esa es otra cosa. Y aquí, fíjense, va sacando el total. Por ejemplo, yo ya les decía, ¿no? Python permite que ustedes definan una variable y esta variable la toma con los datos que ustedes vayan entregando. Por ejemplo, acá, al momento de cargar estos datos, se le ha mandado un arreglo con estos dos valores. Entonces, por eso que aquí hace un for. ¿Por qué? Porque agarra este producto como un arreglo que viene desde P hasta la cantidad de productos que existen, ingresa cada uno producto.nombre y producto.precio y obtiene el total e imprime el costo, ¿no? Entre, fíjense, le está pasando el parámetro, un arreglo que tiene dos valores, dos estructuras, aceite y harina. ¿Me entienden ahora la diferencia? No necesito instanciar el objeto. Estoy utilizando esta estructura que ven acá, esta de aquí, la estoy utilizando, la estoy colocando dentro de un arreglo, ¿no? Al momento de imprimirla acá, perdón, de calcular, la estoy colocando dentro de un arreglo, esas estructuras. Pero no necesito instanciarla, en ningún momento le estoy diciendo producto.valor o precio, o digo, no punto, perdón, producto init, ¿no? Asignárselo a una variable y de ahí decir producto.valor y producto.precio. Aquí fíjense, la estructura completa es pasada, harina y aceite. ¿Qué era harina y aceite? Era esta estructura de ese producto, harina y aceite, son dos structs de productos que son pasados a través de un arreglo. Ese arreglo es recibido y calculado. Pero en ningún momento estamos instanciando. En cambio, aquí fíjense, ya hay una clase producto que tiene un método que se llama crear producto y lo imprime, ¿no? Crear producto, imprime aceite de 2.5, ¿no? Del costo. 9.5, perdón. Entonces, esas son las diferencias, jóvenes, entre una estructura, que era lo que quería que ustedes entiendan, y un objeto. Uno desde el punto de vista estático y otro desde el punto de vista dinámico. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre estos dos valores? ¿Ok? No sé si queda un poco más claro la diferencia entre ambos. ¿Cómo lo ven? ¿Despejan dudas? Ahí los que implementaron, Richard, ya queda mejor, ¿claro? Sí, más claro. Ya. Entonces, esa es la idea, jóvenes, cuando hablamos de
de todo esto, ¿no? De dinámico y estático, para que lo vamos entendiendo y lo vamos desarrollando. ¿Ya? Es por eso que necesitamos conocer la teoría. La teoría es muy importante dentro de la programación, jóvenes. Sin teoría no podemos avanzar. La teoría es la que me va a basar la práctica que estoy haciendo. Si la desconozco, voy a estar codificando cualquier cosa y ni me voy a dar cuenta en qué momento estoy abstrayendo, en qué momento estoy haciendo polimorfismo, en qué momento estoy haciendo herencia, en qué momento estoy definiendo encapsulamiento, en qué momento estoy realizando reutilización de código, por ejemplo, que son parte de la programación orientada a objetos, ¿no? ¿Dónde vieron ustedes programación orientada a objetos? En qué materia, en qué módulo? Programación 1 y 2. Programación 1 y 2, ¿no? ¿Vieron? Ahí ya se deberían haber aclarado estas dudas. ¿Ya? Donde lo tengamos bien claro, ¿no? A lo que nos estamos refiriendo cuando estamos programando, ¿no? Este tipo de estructuras. Hoy ya es un poquito tarde, pero no es muy tarde. Tratemos de trabajar sobre eso para poder mejorar ya esa parte. Ok, una vez tengamos eso, es por eso que les ponía ya a consideración, ¿no? Que desarrollen, o digo no a consideración, como trabajos, estos dos tipos de técnicas y hasta una que es la persistente, ¿no? Que por ahí ha hecho una a su compañero, pero que también tendríamos que saber trabajarla, ¿no? Persistente, ¿no? Entonces hablamos de modelos de datos, ¿no? ¿Cómo se manejan esos modelos de datos? Entonces, cuando ya hablamos de persistente, miren, estas dos están en memoria, pero una se la trabaja de manera dinámica y la otra se la maneja de manera estática. Una utilizan estructuras para su ordenamiento o organización y la otra utiliza objetos, ¿no? Entonces ahí podríamos ver esas diferencias que hay entre una y otra, ¿ya? Y la persistente, como su nombre lo dice, utiliza un disco para su almacenamiento, denominada también base de datos, ¿no? Entonces, fíjense, esas son las diferencias que hay entre estos modelos que tenemos ahí, ¿ok? Ya hicimos el modelamiento, jóvenes ¿cómo se llama? De conjunto. He visto que algunos ya han subido el código, hemos visto ahí su compañero que fue lo que hizo, ¿no? Con los dos. Ahora lo que tenemos que ir viendo es, fíjense que a eso se le llama modelar, ¿no? Los tipos de datos. Ahora lo que tenemos que hacer, jóvenes, es modelar el tipo de dato polinomio. ¿Cómo hicieron ustedes el modelamiento de conjunto? Ya lo habíamos definido, ¿no? Allá, anteriormente, ¿no? En un modelito, ¿no? A mí me gusta, van a disculpar, me gusta mucho dibujar. Creo que es más entendible. Entonces, ¿qué nos pide un polinomio? Primero, la teoría del polinomio, ¿no? ¿Qué es un polinomio? Lo primero que tenemos que saber es qué es un polinomio, ¿no? Y luego ver cómo se lo puede implementar. No sé si podré con este texto escribirlo, ¿no? No sé. Vamos a hacer un polinomio simple para que no ocupemos muchas cosas. ¿Ya? Vamos a hacernos acuerdo del colegio. ¿Ya? Cuando tengamos un polinomio, entonces una estructura de este tipo, jóvenes, tendríamos que comenzar a ver cómo está estructurado este polinomio. Y
si no lo sabemos, nos vamos al sábelo todo y decimos definición de un polinomio. ¿Ya? Definición de un polinomio. Y aquí tenemos expresión algebraica, dice que se forma al sumar o restar varios términos llamados monomios, ¿no? Un monomio cuando estamos hablando de un solo término, y poli cuando estamos hablando de más de uno, por eso habla de suma o resta, ¿no? En los cuales podemos sumar o restar, ¿no? Esos monomios. Entonces, fíjense, interesante, ¿no? La definición de cómo yo puedo ir trabajándolo, ese polinomio, dependiendo de la conceptualización que ustedes puedan expresar, ¿no? En su diseño. Este es un polinomio, pero también puede estar dado, dice, por las operaciones que se pueden dar entre un monomio, ¿no? Por ejemplo, no sé. Interesante. Me gusta porque lo bueno es deducir, no se olviden. Esta materia, jóvenes, es mucha lógica, ¿no? Y eso es lo que me encanta a mí, ¿no? La lógica tienen que desarrollarla muy bien ustedes, jóvenes, para poder desarrollar este tipo de trabajos. Entonces, fíjense, poli, un conjunto de monomios que están operados, ¿no? por un operador que puede ser suma o puede ser resta. O no solamente eso, sino que también hay división de polinomios, ¿no? Entonces nos dice aquí que es una expresión algebraica que se forma en la suma o resta, dice, ¿no? De varios términos llamados monomios. Ok. Aquí lo tenemos, algún ejemplo de polinomio. Y lo que quería ver era aquí. ¿Cómo está conformado ese polinomio? Está conformado por un coeficiente, está conformado por una variable, ¿no? Y está conformado por un término. ¿Dónde está? Indeterminado, coeficiente, variable, exponente, perdón. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un polinomio. ¿Cómo está conformado entonces, no? Por un término, un exponente y una variable, ¿no? Y dentro de ese tenemos ese coeficiente, ¿no? Que también lo denomina, o el término por el cual se eleva ese valor, ¿no? El término 3, el que multiplica la variable por el exponente. Bien, fíjense que eso es lo que me determina el qué es lo que yo tengo que comenzar a trabajar acá. Lo primero que yo tengo que hacer dentro de este estudio, por eso le digo, cuando comencemos a trabajar y decir qué es lo que yo tengo que definir dentro de un modelo de estructura de datos, en este caso dentro de una clase, lo primero que tengo que hacer es primero definir, ¿no? Antes de definir la clase polinomio, ¿no? Antes de definir esta clase polinomio, lo que yo tengo que determinar es cómo está conformado, ¿no? Esto. Y ahí tengo que definir lo mismo que hemos hecho en las anteriores, ¿no? Tengo que definir cuáles son sus atributos y cuáles son sus métodos. ¿Cierto? Y comenzar a ver cuáles son los atributos. ¿Quién me puede decir de ese polinomio? Ya lo hemos visto, ya lo expliqué hace rato. ¿Alguien? ¿Cuáles son los atributos del polinomio? Que lo identifican a ese polinomio como tal, ¿no? Para que veo, yo digo, ese es un polinomio. Dime, Richard. Coeficiente, variable y exponente. Y exponente, exactamente. Entonces ya lo tenemos definido, ¿no? Acá. ¿Qué es lo que vamos a
implementar. ¿Ok? Entonces, fíjense, jóvenes, y ahí comenzamos a estudiarlo. Y decimos, a ver, si dentro de eso yo primero considero, y esto lo dejo a consideración de ustedes, la implementación, van a ver que hay diferentes tipos de implementación, por eso les digo, ¿qué pasaría si yo primero considero crear un monomio? Y cuando este monomio lo opero con otro, lo convierto en un polinomio, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Que yo en ese polinomio debería tener una estructura de mucho más de un monomio para considerarlo polinomio, ¿cierto? Entonces yo podría tener una clase monomio y más de un monomio operado con una suma, una resta, se lo considera polinomio. Y podría tomar esas características para poderlo trabajar. O lo puedo trabajar directamente como un polinomio e internamente tener un conjunto de valores, una lista, un vector, un arreglo de, de valores de tipo monomio. ¿Me entienden? Lo primero que yo tengo que determinar es cuáles son las características del monomio, que es lo que ha definido también su compañero, ¿no? Vamos a tener una variable, un exponente y un coeficiente, ¿sí? Dentro de la estructura. Y eso lo vamos a considerar como un monomio. ¿Cuándo va a ser un polinomio? Cuando más de uno de estos esté operado con un operador, ya sea suma, resta, ¿no? Multiplicación o división. Entonces, esa tendría que ser la idea, ¿no? Yo ya la tengo clara, digamos, ¿no? Cómo está. Ahora, ¿qué métodos puede tener un polinomio? ¿Quién me puede decir? No se olviden que los métodos generan acciones. ¿Qué métodos puede tener un polinomio? Aparte del inicializar. Suma, resta, multiplicación, división. Exactamente. Operaciones que pueden tener los polinomios. Ok. Entonces, fíjense, jóvenes, ya lo tenemos claro. Métodos, atributos de esto que lo vamos a llamar polinomio. ¿Ok? Entonces, trabajémoslo sobre esos términos y vamos a ver luego qué se puede hacer. Por ejemplo, aquí hay una operación que es la operación suma. ¿No? Podemos tener suma, resta, multiplicación y división de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de desarrollar, jóvenes, acá? Lo que estamos primero tratando de ver es el diseño de la estructura ADT. Ahora le entienden cuál es la estructura ADT, por qué se llama ADT, ¿no? Porque yo le pongo siempre ADT, ¿no? A todo y no le he explicado, ¿no? ¿Por qué se lo llama ADT? Porque es un tipo de dato abstracto, ¿no? Eso es lo que, en términos, TDA lo van a ver también, tipo de dato abstracto, o ADT en inglés, ¿no? Según la nomenclatura. ¿Por qué se le dice que es un tipo de dato abstracto? Porque es un tipo de dato que no lo tiene el lenguaje de programación y ustedes se están abstrayendo, imaginándose algo y convirtiéndolo en un objeto. Y eso transformándolo en atributos y métodos.
¿qué les va a servir para resolver algún problema? Por ejemplo, los polinomios para resolver operaciones polinómicas, ¿no? Lo van a utilizar y van a resolverlo. Entonces, tiene un sentido, ¿no? De por qué los voy a desarrollar. Ahora, ¿cómo lo voy a implementar dentro de las estructuras? Eso es lo que tendríamos que comenzar a plantearnos. Yo por acá tengo un ejemplo en lo que ya hicimos de conjunto. Fíjense, aquí hay otro polinomio, ¿no? Fíjense, y hablamos de coeficiente y exponente. Miren, para generar un polinomio, ¿no? Variable, faltaría aquí el coeficiente que multiplica, ¿no? A esa variable sobre el exponente. Fíjense acá, hablamos de nodo polinomio. ¿Por qué se lo habla de nodo polinomio? Es lo mismo que le decía yo acá, ¿no? ¿Cómo se lo considera? Como un monomio. Entonces nosotros podríamos definir acá que este sea un monomio, ¿no? Un nodo monomio. Es decir, una estructura que tenga esos valores. Y el polinomio, fíjense, que viene a ser ese conjunto de valores que posteriormente se los van a operar. Es decir, más de un monomio se va a convertir luego en un polinomio. Y fíjense que todos coinciden con lo mismo, ¿no? Luego ya vamos a ver esto cuando hablamos de una variable de tipo inicio del polinomio, en este caso denominado cabeza, el cual va a recibir, ¿no?, esos nodos con esos valores y lo va a convertir en un nuevo nodo. ¿Para qué? Para que luego lo comencemos a enlazar. ¿Cómo se lo va a ver esto? ¿Cómo se lo ve en una estructura normal? Vamos a tratar de ver acá. Si yo a estos jóvenes lo interpreto como un cuadrito, si toman, ya no la da, creo, ¿no?, la materia, Gino, cuando yo la llevaba con Gino Barroso, nos decía, ¿no? Una estructura viene a ser un nodito y ese conjunto de nodos que vemos acá, que encapsula, por eso se le denomina nodo, casi la mayoría lo va a ver en las bibliografías como nodos, ¿sí? Ese conjunto de noditos o encapsulamiento de un determinado valor, por ejemplo, de un monomio, yo puedo encapsular esos valores, por ejemplo, acá, es decir, aquí va a estar 2x y aquí va a estar 1, o de repente x más 1, luego, espérenme un ratito, se me va a acabar la batería. Si lo hacemos un poquito más largo, ¿ya? Podríamos tenerlo así y así, ¿no? Supongamos, esto quedó ahí. Cuando hablo yo de estas estructuritas, que vienen a ser estructura, ya las enlacé sin querer, ¿ya? Ahí está. Cuando yo hago esta unión de valores, estoy indicándole la secuencia que va a seguir estas cajitas. Esta cajita, la siguiente es la cajita X y la siguiente es la cajita 1. Le estoy dando la secuencia y es por eso que allá ustedes tenían algo que se llama en el código cabeza, decía, ¿no? Es decir, la cabeza de la estructura que ustedes están manejando. ¿A qué me refiero con eso? O lo que les había dicho anteriormente. Esta variable, denominada cabeza, apunta al primer valor dentro de la memoria que se vea mejor. ¿Ya? Esta variable apunta al primer valor dentro de la memoria, ¿no?
de ese monomio. Pero el segundo valor me está indicando que esta cajita, para yo encontrar el siguiente valor de esto, lo voy a encontrar en la siguiente dirección que apunta esta primera dirección. Es decir, ¿se acuerdan en la dirección de memoria? Cada valor tenía una dirección de memoria donde me dice dónde está ubicado ese objeto. Esta tiene otra dirección de memoria y esta tiene otra. Pero cuando yo le digo a esta, apuntar a esa dirección, que lo vamos a tener que hacer porque si no, no va a quedar claro. Vaya. ¿Por qué no crees? Como no estoy queriendo hacer. Ahora sí. Ok. Cuando yo le digo, le habíamos dicho que estas estaban divididas, ¿no? Y que cada una de ellas tenía una dirección de memoria, ¿no? Acá, con los elementos. Y a esta le podríamos decir, no le vamos a poner las direcciones reales, le voy a poner, esta es la dirección 1, si lo vemos como un tipo vector. Esta de aquí es la dirección 2, solamente para el ejemplo. Y esta es la dirección 3, para poderlo entender. Y yo me vengo aquí y le digo, a ver. ¿Ya? Si yo digo aquí se encuentra este 2, este 2x en la posición 1, en la posición 2 encuentro x y en la posición 3 encuentro 1. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que aquí donde este se encuentra, la posición 2, me está diciendo, a ver, ¿con cuál lo hago? Tiene que ser con este, pero a ver si funciona. ¿Ya? Le estoy diciendo que ese señor de ahí tiene la información. Ya se hizo un lío. Que ese señor 2, jóvenes, qué cosa más fea. No lo puedo manipular esto. Ya. Que esta de aquí, esta posición 2, jóvenes, apunta a la posición, o digo la posición 1, donde se encuentra 2x. Este elemento apunta a este otro elemento, que está en otra dirección. A ver si lo puedo hacer así. Algo así, ¿ya? Esta posición de aquí apunta a esa posición. ¿Qué quiere decir? Que este 2, cuando lo naveguemos, vamos a ir a la siguiente posición. Y me está diciendo 2x. Si yo navego por acá, el siguiente es x. Y si yo navego desde acá, el siguiente es s, ¿no? Entonces de x su siguiente es 1, de x2 su siguiente es x y de x es 1. Estoy navegando. A eso se le llama navegación. Estoy navegando desde un elemento hacia el siguiente a través de su apuntador. Me está diciendo este elemento
cuando yo comience a cargar la estructura, su siguiente elemento va a ser este. Es por eso que en el código se llama próximo. Fíjense, ¿dónde está siguiente? Se llama. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, esta estructura que creé, que se llama monomio, su siguiente elemento, cuando yo lo guarde en una estructura dinámica tipo lista, cuando yo guarde su siguiente elemento, va a estar vinculado a través de su apuntador. Me va a decir que existe dentro de esta estructura un apuntador que se llama siguiente. Fíjense qué es lo que estoy mostrando acá. Esta estructura que se llama monomio tiene un apuntador que se llama siguiente. Y esta estructura tiene otro apuntador que se llama siguiente. Y esta estructura tiene otro apuntador que se llama también siguiente. Pero lo único que esta de aquí ya no tiene estructura a la cual apuntar. A eso se le denomina nulo, vacío, tierra, no sé cómo lo están mirando. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta memoria ya no tiene dónde apuntar. No hay más espacio para esta estructura. Y la siguiente que apunta ya no apunta en ninguna dirección porque no hay. Ese mi docente decía, no, apunta a tierra, decía, no, o se cae el puntero, ¿no? Habían términos, ¿no? Que para mí, ¿qué quiere decir? Que ya no tiene un apuntador a otra estructura del mismo tipo. Porque estas estructuras son del mismo tipo, son de tipo monomio. Entonces, este monomio está apuntando a este otro monomio y este ya no apunta a ningún monomio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya esa estructura está desvinculada. Entonces, empieza con un apuntador al primer elemento, que se le llama cabeza, inicio, no sé qué más le pueden decir, que inicia esa estructura o ese conjunto de valores. Inicia con esta variable que apunta al primer elemento y luego para recorrerlo le digo siguiente, siguiente, ¿hasta cuándo? Hasta que pilla un elemento nulo dentro de la memoria. Y hasta ahí puede navegar. Es muy diferente que ya tener una estructura de tipo vector donde le digo inicia en la posición i sub 0 y termina en la posición i sub 10. Voy a recorrer 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ahí no hay una estructura vacía o que apunte a nulo. Simplemente que se acabaron las casillas, si ustedes quieren ver dentro de mi vector. En cambio acá, en estas nuevas estructuras que se llaman las estructuras dinámicas, yo esas estructuras o esos ADT, tipos de datos abstractos, que lo voy a llamar polinomio o monomio, voy a enlazarlos para que estos comiencen a tener un orden. Y a estas estructuras se le denomina estructuras lineales. ¿Por qué? Porque siguen una secuencia, ¿no? Uno, siguiente, 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 hasta terminar. Es una estructura lineal que inicia en un principio y termina en un nulo. ¿Me entienden? Inicia en una cabeza y termina en un nulo. Entonces, cuando yo comienzo a mirarlas, estas estructuras que veo acá, estoy viendo, fíjense, elementos que aquí falta la variable. Estoy viendo elementos, fíjense, por ejemplo acá. A ver, aquí tiene el término, miren, el término y el exponente. Lo que quiero ver es dónde, acá por ejemplo, solamente hace la operación para devolver el valor. ¿Ya? Quiero ver un ratito, esperen. 1, 2, 3, 4 términos. A este lo denominamos término, al valor, la suma de los términos es el polinomio. Vamos a ver acá, a ver, va a imprimir primero esta salida. Vamos a correrlo este codiguito para que se den cuenta. Un momento. Y lo podamos seguir cargando acá, ¿ya? Un ratito está conectando, está medio lenta mi máquina. Lo conectó, ya está, y ya devolvió. Fíjense, ¿qué es lo que está haciendo? Fíjense, aquí están los operadores. ¿Por qué no lo tiene la variable? Miren, porque se las coloca.
¿no? Se las asigna como cadena. Luego, ya lo van a analizar luego, ya me estoy dando cuenta por qué, ¿no? No lo tiene, solamente lo tiene pero ustedes lo pueden colocar, digamos, ¿no? Dependiendo de los valores que vayan a tener, la variable. Aquí solamente tiene coeficiente y exponente, pero no tiene la variable. La variable se la agrega, ¿no? Luego. Ya, lo vamos a ver luego y fíjense, ahí están las operaciones, suma, resta, multiplicación y exponentes, ¿no? Dentro de las operaciones que tenemos. Lo que no veo aquí es agregar términos solamente, devolver resultados. ¿Dónde las tengo? Agregar, pero no tengo operaciones de suma ni nada, solamente crea la cadena de salida, la que dijo su compañero, fíjense aquí, el str, la función que devuelve esta cadena ya creada, organizada, ¿no? Con 1, 2, 3, 4 términos. La salida organizada con 1, 2, 3, 4 términos, ¿ya? Ya, luego lo vamos a analizar el código, ¿ya? Primero, lo que quiero es que lo entendamos desde el punto de vista de estructura. Entonces, fíjense, igual este polinomio está, si no lo llamamos monomio, lo podemos llamar término, porque ese es el correcto también, está compuesto por más de un término, ¿no? De ese polinomio. ¿Ok? Entonces, definan ustedes primero cómo está definidos sus atributos y cuáles son sus métodos. Ya sabemos sumar, restar, multiplicar, pero fíjense que hay otro método que estamos viendo aquí que se llama devolver el polinomio construido, el str, ¿no? Que te devuelve ya el polinomio hecho cadena, ¿no? Que lo vemos acá. Ese podría ser, no podría ser, es otro de los métodos que podemos tener, ¿ya? El str. Bien, ¿qué es lo que quiero que comencemos a analizar? Fíjense que ahí lo tiene construido a través de esa secuencia. Vámonos a la secuencia, que era la que hablábamos acá. Fíjense, aquí, por ejemplo, cuando le dice agregar un término, ¿qué es lo que pregunta primero? ¿No? Si esa cabeza está vacía, ¿qué significa? Si apunta a nulo, es decir, a ninguna estructura, o apunta ya a una estructura. ¿Por qué hay esa pregunta? Porque puede ser que su estructura polinomio, jóvenes, comience así. Veamos aquí. Que comience así. Y no apunte a ninguna estructura de tipo monomio o de tipo término, sino apunte a nulo. ¿Lo ven? Entonces esta estructura, cabeza, puede estar apuntando así o puede estar apuntando así. Son las condiciones o los casos, ¿no? En este caso se pregunta, si no tiene ningún término, entonces adicionémosle un término. ¿Y qué es lo que está haciendo? Adicionándole una de estas cajitas a esta cabeza. Y le está diciendo algo que se llama la asignación, como la asignación que ustedes tienen a una variable, lo que está haciendo es la asignación de esta dirección de memoria a esta variable. Le está diciendo, toma la dirección que tiene esta variable, donde tiene el contenido 2x, y asígnatelo a cabeza. Entonces, ya no va a apuntar a nulo, sino cuando hace esa operación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apuntar ya no a nulo, sino a esa caja. Eso es lo que estamos viendo aquí, en el momento de agregar. Y en caso contrario, que no sea nulo, ¿qué va a pasar? Quiere decir que ya tiene elementos. Y si ya tiene elementos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recorrer esos elementos hasta encontrar un lugar vacío o nulo para asignarle el siguiente valor. Es por eso que aquí se ve algo que se llama la navegación. Pero esto lo vamos a ver luego, ¿ya? No nos chipemos todavía. Lo que quiero es que veamos cómo se navega esos objetos. Es por eso que aquí tenemos algo que se llama actual. Y se maneja dos punteros, un anterior y un actual. ¿Para qué? ¿O por qué?
Eso se los voy a ir explicando de a poco, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a tener un actual y un anterior. Ya vamos a comenzar a entrar a estructuras, a estructuras muy parecidas a las que vamos a ver como listas, pilas, cola, bicolas, ¿ya? Por eso no quiero todavía que se chipen. ¿Por qué? Porque esto la podríamos hacer de esa manera que está implementada acá, de manera dinámica, o podríamos utilizar estructuras de tipo estáticas para poder hacer lo mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que podría utilizar estas estructuras dentro de un vector o un arreglo, los cuales tengan igual estas cajitas incorporadas dentro de cada una de las celdas. Si todavía no queremos entrar a... Lo que pasa es que no quiero entrar todavía al término de... porque es muy parecido a una lista. Ya cuando entremos a la lista ya lo van a ver que es lo mismo. Entonces lo vamos a ver desde un punto de vista de vectores. Por eso los ADT se implementan, jóvenes, en diferentes tipos de estructura. Veámoslo sobre esta estructura, vector, que es lo mismo. Pero fíjense que ya no estamos hablando de esta estructura de punteros, sino de un vector. Y en cada una de estas va a haber una de estas expresiones que tienen acá. Lo mismo, estamos haciendo lo mismo, lo único que en esta estamos hablando de un contenedor que es una cajita de valores. ¿Ya? Una cajita de valores donde vamos a poder colocar términos. Lo mismo, fíjense. Pero dentro de un vector, que ya ustedes mejor lo dominan. Todavía no vamos a entrar en esto de la lista porque quiero que tengamos una idea más clara. Pero fíjense que un polinomio igual puede estar expresada en una estructura de este tipo. Que haya estructuras de tipo término o monomio que pueden ser guardadas dentro de un vector, ¿no? En vez de hacer una lista, lo puedo ir guardando en un vector. Y recorrer cada uno de ellos y hacer las operaciones dentro de ellos, ¿ok? Lo mismo podríamos implementar. Hay varias formas de poder implementar la misma estructura. Entonces lo podemos hacer dentro de un vector, ¿no? Ese monomio, ¿ok? O ese polinomio, perdón. Y luego ir haciendo las operaciones, que son las operaciones que vamos a ir describiendo. Fíjense que en este caso ya yo no necesitaría navegarla de esta manera, pero sí hacer una navegación en el estilo de vector, ¿no? Hacerlo a través de índices. Este polinomio empieza en una posición I sub 0, si lo quiero saber, y termina en una posición I sub n. ¿No? Y puedo recorrerlo y la cantidad de casillas viene a ser la cantidad de términos que tiene el polinomio. Eso ustedes lo pueden definir al momento de construirlo y decir, a ver, ¿cuántos términos va a tener mi polinomio? No sé, va a ser un polinomio de 5 términos, de 6 términos, de 7 términos, y ustedes lo pueden definir el vector de esa cantidad de términos y asignarle solamente esa cantidad de valores dentro del vector. Y luego ya operarlo, ¿no? Este vector luego le podemos poner métodos que se llaman sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo creo que por ahí conocen un poquito más todavía esta manera de operar a través de un vector y luego lo vamos a ver a través de los nodos, ¿ya? Pero me adelanté un poquito solamente para que lo vayan viendo, pero ya estoy viendo que se lo voy a complicar todavía más. Todavía no entremos a eso. Cuando entremos a listas, cola, pila, vamos a entrar a manejar ya esta manera de operación, ya a través de nodos. Por el momento veámoslo como un vector. Podemos implementarlo como un vector, ya lo mismo. Esta estructura va a tener lo mismo, va a tener coeficiente, variable y exponente, y los métodos van a ser sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Ok?
Entonces, esa tendría que ser la idea del polinomio. Cómo yo estructuro a través de tipos de datos abstractos que no existen. Voy a crear una clase monomio, ¿no? Donde voy a tener estos términos y voy a crear una clase polinomio donde voy a tener una variable de tipo vector. En vez de tener acá de tipo cabeza, voy a tener una variable de tipo vector. Por ejemplo, voy a tener una variable de tipo vector. De repente esa variable de tipo vector tenga una constante, no sé, máximo, que me va a indicar, ¿sí? Los valores que pueden estar definidas dentro de esa variable. No sé, si yo digo max va a ser igual a 10 elementos, entonces le estoy diciendo cuánto va a valer esa función, ¿no? Es decir, cuántas casillas va a tener ese elemento. Si yo lo dejo vacío, voy a indicar que esos elementos pueden variar dependiendo del valor que yo asigno. Entonces lo puedo hacer de esa manera. En vez de cabeza puedo tener un valor de tipo vector. Y a partir de ahí, el agregar elementos, ya no voy a manejar punteros, sino voy a manejar índices del vector. Y cada vez que agregue elementos, voy a ir agregando sobre ese índice. Eso ya ustedes lo manejan como vectores. ¿Me entienden? Esa tendría que ser la idea de manejar estos tipos de estructuras. Por eso lo llamamos estructuras ADT, jóvenes. No sé si hasta ahí tienen una consulta, han podido entenderle cómo quiero que lo manejemos. Yo les voy a poner luego un ejemplo ahí, si quieren con vectores, de cómo se los hace, pero lo que quiero es que aprendamos a estructurar, ¿ya? A crear estructuras en diferentes tipos de datos. Fíjense que por ahí creamos el conjunto y lo devolvió en una cadena, ¿no? Igual que acá, fíjense. Lo está devolviendo en un string, aunque sean elementos de tipo nodos, ¿no? Pero igual lo está devolviendo en una cadena. Yo puedo hacer un polinomio también manejándolo en una cadena y puedo hacer operaciones con la cadena, por ejemplo, adicionar valores a una cadena o caracteres a una cadena, ¿no? Con las operaciones que tenemos dentro de las cadenas, digamos, ¿no? Cómo adiciono un elemento, ¿no? Cómo saco un elemento, cómo obtengo un elemento de una posición. Si yo le dijera, por ejemplo, créeme un ADT polinomio, pero con un string, o le digo, no, créeme un polinomio con un vector, créeme un polinomio con un nodo, como una lista, o créeme un polinomio en disco, ¿me entienden? Esos son los tipos de modelos de datos que ustedes pueden aplicar a diferentes estructuras. ¿Qué es lo que tenemos que conocer entonces para hacer eso, jóvenes? Cómo está definida la estructura para ver cómo yo la voy a implementar dentro de un diseño y luego cómo la voy a llevar a un modelo de clases. Esa es la lógica de la estructura de datos. No sé si tienen alguna consulta ahí. ¿Ha quedado claro? A ver, a los que siempre participan. Richard, Jorge. Ingeniero, creo que el código que estaba mostrándonos está en la plataforma. No lo pillo, para tenerlo de ejemplo. Ah, todavía no lo he pasado, para eso no lo he guardado. Ya se lo voy a poner ahí para que lo tengan. ¿Ya? Está ahorita donde está el de conjunto. Es que ahí está juntos. Para que ustedes le tienen una miradita, pero voy a hacer una con vectores y se los voy a pasar. ¿Ya? Para que lo miren también. ¿Meta? Está en el ADT conjunto, fíjense. Está al final, no lo he puesto aparte. Ok. Pero se los voy a poner aparte para que lo puedan mejor encontrar. ¿Ya? Nuevo. A ver, vamos a poner un nuevo. Y vamos a copiar ese que está acá y lo voy a poner allá, pero le voy a aumentar uno que maneje vector. ¿Ya? A ver, lo voy a agregar. Tengo que copiar directamente. No tengo.
Entonces aquí lo voy a colocar. Uf. ¿Por qué no me copio esto? Había un método que quiero copiar. Copiar celda. Seleccionar celda. No. Copia selección. Ahora sí, está ahí. Este lo vamos a llamar a este. Ok. Entonces búsquenlo con eso y ahí le voy a poner los ejemplos en vector luego, ¿ya? Voy a hacer su clase y lo voy a poner en vector. Ya, luego la paso, ahorita debe estar en la raíz, se lo voy a pasar a la carpeta, ¿ya? Entonces vayan trabajando eso, no sé si tienen hasta ahí alguna duda, jóvenes. La idea, lo que quiero que entiendan, ¿no? Cómo lo tienen que diseñar y a partir de ahí cómo tienen que comenzar a crear sus estructuras de datos, ¿no? Y lo mismo, creen la dinámica y creen la estática, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Si no, ya nos vamos viendo para la siguiente clase, jóvenes. Le voy a dejar ahí otro ejemplo para que se vayan basando, ¿ya? Bienísimo. Bien, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.